Hola, nosotros somos el equipo 3, conformado por Daniela Villegas, Adolfo y su servidor Jonathan Marín, y les vamos a platicar sobre los secretos de la leche. Bueno, primero es importante saber que hay un problema en el mundo, que existen reglas alimentarias y que permiten la adición de minerales, vitaminas y proteínas en la leche, pero en 2008 se presentó que 300.000 niños en China fueron afectados de los riñones y de las vías urinarias por adulteración de la leche, y es importante tratar este problema. Bueno, ahora vamos a empezar con la introducción. Y primero es importante saber qué es la leche, que es la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier especie de animal, excluido el calostro. Y es importante también saber que hay leche para el consumo humano, que debe ser sometida a tratamientos térmicos para su pasteurización u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto y que cumpla con las especificaciones de su denominación. Bueno, ahora vamos a ver los conceptos básicos de la leche. En este caso vamos a ver el punto crioscópico, que es una propiedad coligativa y es la disminución de la temperatura en el punto de congelación, y experimenta una disolución respecto a del solvente puro, y depende de la naturaleza del solvente y la cantidad de soluto que será disuelta. Y para poder calcular el punto crioscópico hay una fórmula que dice que el descenso crioscópico es igual a la constante crioscópica por la concentración molar del soluto. Ahora pasamos a hablar sobre la constante crioscópica, y es importante saber primero qué es esto, que es el descenso del punto de congelación de alguna sustancia y es proporcional a la concentración molar. Y para poder calcular la concentración molar es el número de moles sobre la masa del solvente en kilogramos, y existen tablas con las constantes crioscópicas de diferentes elementos. Ahora vamos a hablar sobre la acidez de la leche. La acidez es una sustancia que emite iones de hidrógeno, es decir, que los dona y forma sales para combinarse con ciertos metales, y los componentes que determinan la acidez de la leche son los fosfatos, citratos, dióxido de carbono y la caseína en la leche, de acuerdo a Violante en 2017. Y los valores normales de pH en la leche son de 6.6 a 6.8. Para calcular la acidez de la leche es la fórmula de volumen, que son los mililitros de la solución, por la normalidad de la solución de NaOH por 90 sobre el volumen de la muestra en mililitros. Hablando sobre las implicaciones legales del incumplimiento de las NOM, tenemos que van desde multas muy chiquitas hasta multas muy millonarias, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, de qué tipo de NOM sea. Igual tenemos ahorita el caso de los quesos, que puede ir como lo vemos aquí, que se esperar incluso sanciones y clausuras, como lo vemos con el queso Filadelfia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del procedimiento para el análisis para la determinación de la densidad de la leche. Bueno, este método se basa en la determinación de la densidad y se utiliza un lactodensímetro de Quevén. Se hace la lectura a 288 grados Kelvin, aunque se puede hacer a otras temperaturas y después se tiene que corregir la lectura. La densidad a 15 grados Celsius en gramos sobre mililitro en la leche entera y en la leche parcialmente descremada es de 1.029 como mínimo, y en la descremada es de 1.031 como mínimo. Y bueno, el procedimiento: primero se homogenea la muestra pasándolo de un recipiente a otro, luego se coloca en una probeta, pero se tiene que hacer con cuidado para que se evite que se forme espuma. Luego se introduce el lactodensímetro de Quevén sin que toque las paredes de la probeta, se esperan 30 segundos y se hace la lectura. Si no están a 288 grados Kelvin la leche, se tiene que corregir la lectura. Entonces, si la temperatura es mayor, por cada grado que sea mayor se le suma 0.0002, y si es menor se le resta 0.0002 por cada grado Kelvin. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento para el análisis de la determinación del punto crioscópico. Bueno, el procedimiento es un principio que se basa en la ley de Raoult
y señala que tanto en el descenso crioscópico como en el ascenso del punto ebullioscópico y están determinados por la concentración molecular de las sustancias disueltas. Y luego al enfriar una solución diluida hace que pueda separarse los sólidos, el soluto, y la temperatura empieza la temperatura a la cual empieza a separarse esto se conoce como el punto de congelación de la solución. Y luego en las especificaciones para el punto crioscópico tanto de la leche entera es de menos punto 51 y punto 53.6. La parcialmente descremada es entre menos punto 51 y menos punto 53. Y para la descremada es entre menos punto 51 también y menos punto 53.6. Ahora, este es el procedimiento que se utiliza para determinar el índice crioscópico. Y primero se tiene que verificar el nivel de líquido congelante a una temperatura de menos 7 grados Celsius. Y por otro lado, verificar la calibración del instrumento, enjuagar con el tubo con la muestra a analizar. Y de ahí se miden 2 mililitros de muestra dentro del tubo. Después se coloca el tubo en el contenedor del elevador. Luego se presiona el botón de control principal. Se apunta la lectura que indica la pantalla y luego se retira el tubo y ya. Bueno, ahora vamos a ver el procedimiento para el análisis para la determinación de la acidez en la leche. Bueno, la leche generalmente tiene una acidez de 1.3 a 1.7 gramos sobre litro y esta es expresada en ácido láctico. La acidez normal de la leche se debe principalmente a su contenido de caseína y de fosfatos, pero también contribuyen el dióxido de carbono, los citratos y la de alcalimetría con hidróxido de sodio de 0.1 N, utilizando fenolftaleína como indicador o, en su caso, utilizando un potenciómetro para detectar el pH de 8.3 que corresponde al fin de la titulación. Bueno, para la acidez expresada como ácido láctico en gramos sobre litro, tanto para la leche entera como la parcialmente descremada como la descremada, es de 1.3 como mínimo y 1.7 como máximo. Bueno, el procedimiento: primero se mide 20 mililitros de la muestra en un matraz, luego se le añaden 2 mililitros de fenolftaleína, luego se titula con hidróxido de sodio de 0.1 N hasta la aparición de un rosado persistente y tiene que pasar mínimo 1 minuto. Luego, con la guía de color de una muestra de acetato o cloruro de rosalina, se miden 20 mililitros de la muestra en un matraz y se le añaden 2 mililitros de la disolución de acetato o de cloruro de rosalina y luego se agita con una varilla de vidrio. Para el potenciómetro, se tiene que calibrar el potenciómetro de las disoluciones buffer de pH 7 y pH 10. Luego se miden 20 mililitros de muestra en un vaso de precipitado de 50 mililitros y luego se titula con hidróxido de sodio 0.1 N hasta un pH de 8.3, pero hay que tener dos precauciones, porque la titulación debe realizarse gota a gota y debe estabilizarse para tomar la lectura en el potenciómetro. Y también el magneto utilizado en la agitación debe ser pequeño y no debe de tocar el electrodo. Bueno, ahora vamos a hacer la determinación de humedad y de sólidos totales. Se tiene que sacar la humedad de la leche para después sacar los sólidos totales. Bueno, la humedad, este método se basa en que hay que añadirle arena o gasa y se incrementa la superficie de contacto y la circulación del aire en la muestra, favoreciendo así la evaporación durante el tratamiento térmico. Y bueno, el procedimiento es: primero se coloca en una cápsula preparada una cantidad de producto inferior a 10 gramos, luego se tapa la cápsula y se pesa con una precisión de 0.1 miligramos. Luego se mezcla bien la muestra con arena y se coloca sobre la gasa. Se le añaden unos centímetros de agua destilada para que la mezcla sea uniforme. Luego se evapora, si la mezcla lo requiere, hasta la sequedad y sin tapa. Luego se mete a un baño María la placa calefactora a un máximo de 100 grados Celsius. Luego se evapora y el contenido debe removerse en cuanto al principio, más a menudo al final. O sea, al principio no se mueve tanto, pero al final sí se tiene que estar moviendo más. Luego se introduce en la estufa las cápsulas de la muestra previamente evaporada y se colocan las tapas de manera que al final del secado puedan taparse rápidamente. Se cierra la estufa y se deja durante 4 horas a 100 grados Celsius aproximadamente.
Luego, después de las 4 horas, se abre la estufa, se tapan las cápsulas y se colocan en los desecadores. Se dejan enfriar hasta temperatura ambiente y se pesan con una precisión de 0.1 gramos. Y ahora para el cálculo de los sólidos totales, pues tenemos la fórmula que ven ahí, donde tomamos como base 100 y le restamos un porcentaje de humedad. Ya hay un porcentaje de sólidos totales determinados para detectar que la leche es de buena. En este caso, como pueden ver ahí, en general está entre el 10 y el 15%, y ahí hay unos específicos para leche entera, semidescremada y descremada. Ahora, para la determinación de la grasa butírica y sólidos no grasos, lo que hacemos es lo siguiente. Nos basamos en el método Gerber, donde básicamente se basa en la ruptura de la emulsión por la adición de ácido sulfúrico concentrado. Igual, la grasa es separada por centrifugación, donde se añade un poquito de alcohol amílico y este actúa como un agente tensioactivo para permitir la separación nítida de las capas de grasas y capa de ácido fosa. Como ven ahí ya tenemos especificaciones para 3 tipos de leches, de la cantidad de grasa butírica que deben de tener como mínimo y como máximo. Obviamente si se pasan de estos rangos es que la leche puede estar adulterada. Bueno, para obtener la grasa butírica seguimos el siguiente procedimiento. Primero introducimos en cada burímetro 10 mililitros de ácido sulfúrico. Después depositamos 11 mililitros de leche y lo mezclamos dentro del burímetro con la sustancia anterior y con la añadición de 1 mililitro de alcohol amílico. Se agitan estos burímetros y después esta agitación termina cuando no quedan vestigios de caseína sin disolver. Posteriormente colocamos esos burímetros en una centrifugadora para centrifugarlos. Una vez hecho eso, se colocan estos mismos burímetros con la escala hacia arriba de un baño María a 65 grados durante de 5 a 10 minutos. Una vez hecho esto, debe de quedar en la parte superior de los burímetros una capa de grasa. Y con esto indicamos el contenido de grasa de la leche en porcentaje y procedemos a hacer los cálculos pertinentes. Ahora, con ello, hablando sobre los sólidos grasos, pues una vez determinados los sólidos totales, como lo hicimos anteriormente, y el contenido de grasa, pues se determina esta parte. Aquí les mostramos unas especificaciones de los sólidos no grasos de la leche para 3 tipos de leches, donde es lo mismo que si hay una alteración en este rango, es que hay una adulteración en la leche. Hablando sobre el procedimiento para obtener estos sólidos no grasos, nos tenemos que basar en 2 normas como las ven a continuación y después con ello expresamos en porcentajes estos datos y se calculan utilizando las siguientes fórmulas que ven a continuación. Ahí se expresa la fórmula de sólidos totales como lo explicamos con anterioridad, la fórmula de los sólidos no grasos y después todo este porcentaje se convierte en sólidos totales en gramos sobre litros. Como conclusión, después de realizar toda una investigación, sostenemos que es muy importante la realización de todos estos análisis en la producción no solo de la leche, sino de otros productos, para poder determinar si hay una consecuencia en su consumo en la salud de las personas. Y si lo hay, ver cómo se puede cambiar con el cumplimiento de las normativas necesarias. Reflexionamos un poco sobre todo esto y creemos que es muy importante, como lo comentamos, la realización, no solo por el hecho de que se debe de cumplir la norma, sino por todas las implicaciones que tiene esto en la salud de los habitantes. Porque, por ejemplo, ellos no lo sabrán, no saben si lo que toman es realidad leche o leche adulterada o no es leche, y eso tiene una implicación en su salud. Entonces nosotros como profesionistas tenemos que encargarnos de eso, que se cumplan con los estándares de calidad, para que no solo donde lo consumamos pues no haya una afectación en la salud, sino en toda la sociedad.